Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, bienvenidos a este episodio que puede ser de uno de los temas difíciles para todos porque hablamos sobre violencia contra los niños, las niñas y los adolescentes. Pero la violencia es algo más complejo de lo que parece. El entorno donde hacemos que crezcan los niños, donde los llevamos, donde nosotros también formamos parte como sistema familiar, es importante para entender la violencia y las violencias. Quédate en este episodio, tenemos una gran experta, seguro, todos entendemos mejor este tema. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un episodio más de Cavernícolas, el podcast para papás. Y hoy tengo como invitada a Rosario Alfaro, directora ejecutiva de Guardianes AC, profesional de la prevención de la sexualidad y la violencia y la sexualidad contra niños, niñas y adolescentes. Una expertaza para hablar de familia, para hablar de sexualidad y de violencia y de violencias y violencias infantil. Es un tema que a todos nos debe de preocupar. Nos vivimos en un entorno lleno de violencia por todos lados, la estamos normalizando y a veces yo he escuchado a muchos amigos, amigas, incluso yo en algún momento me cuestioné si quería ser padre en este mundo tan violento. Y yo creo que es el momento de empezar a tocar ese tema de manera frontal, abierta, como nos gusta en estos micrófonos, en estas cámaras de Cavernícolas. Y por eso te damos la bienvenida, Rosario. Gracias por estar aquí, por conversar y además, bueno, una expertaza en el tema. Muchísimas gracias, Omar. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y de hablar de este tema que es tan importante y necesario. Totalmente. ¿Por dónde le entramos? ¿Por dónde empezarías? ¿Cuál crees que es el tema más importante y necesario, como lo acabas de decir? Violencia, sexualidad infantil, familia, hablar de perspectiva de género. ¿Por dónde entramos? Yo creo que una muy buena puerta de entrada es hablar de cómo afecta el desarrollo infantil la presencia de papá y de mamá en la vida de niñas y niños. Es desarrollo. Ajá, exactamente. Son principios, son valores. Está también en los objetivos de desarrollo sustentable de la UNESCO. Exacto. Y cómo esa presencia puede dar factores bien tratantes que nos ayuden a proteger de la violencia y cómo también la ausencia de una presencia sana o la presencia nociva de alguna de estas dos figuras también contribuye a que la violencia crezca, ¿no? Tal vez podríamos también ver qué hace la violencia o cómo desarrollamos los seres humanos violencia, porque la violencia no es algo que esté en la naturaleza, en los animales o en las plantas. En ellos hay agresión. Pero la violencia como tal es propia de los seres humanos. Pero es un tema complejo porque tú dices, oye, partes de un principio donde los niños crezcan en un entorno acompañados. Y el tema es también cómo los acompañamos. El niño o la niña, ¿no? Los niños. Yo aquí en estos micrófonos, Rosario, les decimos a los intrusos o a las intrusas. ¿No? Y mucho en el libro lo planteamos, cuando llegan a nuestras vidas, llegan como intrusos e intrusas, después los amamos y todo lo demás, ¿no? Pero en esta figura de ellos o ellas, en un entorno donde tú acabas de decir una cosa, es cómo los acompañas y cómo los cuidas cuando tienen la presencia que puede ser amorosa o no, o cuando el papá o la mamá, que eso también pasa muchas veces, que la mamá de repente dice, ay, yo ya me di cuenta que no quiere ser madre, y lo oculta y vive infeliz en la vida y de repente eso va a otras cosas. O que el papá dice, no me gusta ser padre. Y hemos tenido en este micrófono también papás que dicen, a mí no me gustaba ser padre. Y es hablar de los diferentes matices que tienen las realidades, y eso habla que el acompañamiento sea más complejo, solamente que hablar de un acompañamiento positivo, que es lo ideal, o un acompañamiento 100% amoroso. O también veía estadísticas de el 60% de los niños vive o ha vivido, hemos crecido con algún tipo de violencia. Mira, yo creo o parto del principio que aunque tú no querías en este momento ser mamá o papá, cuando ya tienes al niño enfrente de ti,
te gustaría hacer lo mejor desde tu lugar Ujú. para esas personas, ¿no? Sí. El problema es que como aprendimos a ser papás y mamás, pues generalmente es por aprendizaje vicario, ¿no? Es decir, es lo que vimos en nuestra propia familia Ok. y ahí tomamos como inconscientemente incluso muchos patrones de comportamiento de lo que debía ser mejor. Claro. Yo creo incluso, fíjate que papás que tienen prácticas maltratantes con sus hijos e hijas, como golpearlos, como castigos, como muchas cosas de control, Ok. en el fondo no lo hacen pensando, le voy a hacer un daño a este niño, ¿no? Todos piensan, estoy educándolo, estoy formándolo, estoy poniéndole un límite, estoy intentando hacer algo que está bien. Pero más bien creo que lo primero que tenemos que regresar en esta parte tan compleja de la paternidad es ver también cómo fuimos criados y formados nosotros Ujú. y las ideas que tenemos sobre la paternidad y la maternidad, porque seguramente incluso hasta personas que en algún momento no quieren ser papás y mamás y que además pues tienen mucha frustración cuando se ven atrapados, Claro. ¿no? Porque así se consideran, ¿no? sí. Atrapados en esta situación. Si ellos sanan también su propia historia con sus padres y sus madres, van a Qué encontrar sano, qué valioso. más recursos Sí. para poder acompañar a esta nueva personita. Y posiblemente, y es más, yo diría que casi en el 100% de los casos, Sí. una persona que se compromete a ser mamá y papá con sus hijos, también sana de alguna manera su propia historia con sus propios padres. Su vida infantil. Sí, exactamente, sus heridas de la infancia. Claro. Oye, pero esto que tú planteas es un tema donde los papás solemos hacer así porque cometemos errores. Como dice el libro, las cagamos solitos, Todos. ¿no? O sea, todos vamos aprendiendo de cómo mejorar nuestra experiencia de maternar y cómo también proveerles nuestra energía, nuestro amor, nuestro cariño, nuestras emociones y lo que les damos a nuestros hijos en el día a día y que ya ni vemos, ¿no? Pero esto, al final, lo hacemos con un referente, principalmente por los referentes, como bien dices, con los que crecimos. Y después con los que trabajamos. También. Ajá. Y después con los que depuramos. Y después con los que vamos o leyendo, estudiando, aprendiendo o lo que sea. Pero es un proceso también, yo les diría, para los cavernícolas que nos escuchan, es un proceso también de reaprendizaje como la vida, lo complejo, ¿no? Si algún día has hecho un castigo con tus hijos, pues yo alguna vez que hice un castigo, decía, ¿qué estoy haciendo? Y me sentía, y muchas veces cuando hago algo mal con mi hijo, me reprendo a mí mismo, siento una culpa, una pena, no sé dónde poner la cabeza, pero después vas aprendiendo. Y es un proceso de aprendizaje eso. Yo nada más les diría a los cavernícolas, si estás en ese tema, nunca es tarde para reaprenderte, para reconfigurar, para reconstruirte y para voltear a ver a especialistas, expertas como tú o como la gente que trabaja en la organización que tú diriges. Exactamente, ¿no? Porque no soy solamente yo. Todos con la agenda de Rosar. Yo creo que haz de cuenta que esto que tú estás diciendo habla de un nivel de conciencia, ¿no? De alguien que ya se preguntó, Sí. ¿qué tengo que hacer o sea, esto que estoy haciendo estará bien? Es lo correcto. Esto, Claro. o sea, esta forma de educar, de disciplinar, ¿no? Muchas personas siempre piensan que la disciplina es dar un castigo, ¿no? Claro. Y en realidad la palabra disciplina significa enseñar, o sea, volver discípulos. De ahí viene la palabra disciplina, ¿no? Entonces, más bien, ¿cómo podemos desarrollar esta actividad reflexiva que nos diga, a ver, cómo sería la mejor manera de criar a niñas y niños? Ahora, esto de cometer errores, fíjate que nosotros últimamente en Guardianes estamos implementando una metodología que se llama Círculo de Seguridad Parental. Esta metodología es una de las que tiene a nivel mundial muchas investigaciones acerca de cómo genera realmente apego seguro en los niños en la relación con sus cuidadores, ¿no? Con los responsables de crianza. Claro. Y los estudios que se han hecho han comprobado, o sea, además estudios así con mediciones científicas, que una niña y un niño van a desarrollar un apego seguro si tienen al menos el 30% de las interacciones con sus papás que generen un vínculo seguro, ¿no? Okay. El 30%. Sí. Entonces, fíjate, hay un margen muy grande del 70%. Claro, todavía de cometer errores, ¿no? Sí. De tener que trabajar tal vez incluso más con la culpa
y con el sentimiento de lo hice mal, porque realmente que lo hagas mal una vez o que pongas un castigo un día o que un día te agarren de malas y grites y te enojes, no va a dejar una experiencia adversa o difícil si todo lo demás va teniendo un equilibrio. Gracias. ¿No? Entonces, gracias por darme un poco de luz en estos o sea, no tienes que ser estreses perfecto. cotidianos. Tienes que ser lo suficientemente bueno, Sí. ¿no? Eso es todo lo que una niña y un niño necesitan. Claro, ¿no? pero ¿qué sería eso? O sea, ¿cuáles son las condiciones ideales para proveerle a nuestros críos y a nuestras crías? Mira, cuando son, desde que nacen hasta que son adolescentes, en esta metodología del círculo de seguridad que te voy a hablar ahorita, la idea es, imagínate un círculo, ¿no? En donde en la parte de arriba es que los niños se sienten con la capacidad de poder salir y explorar el mundo. Piensa en un bebé pequeño, ¿no? Sí. Cuando los bebés empiezan a caminar, generalmente un bebé lo que espera es que tú te alegres y estés presente cuando vas viendo su desarrollo y lo ves que sale a caminar y se va. E incluso va a voltear a verte y va a querer caminar más lejos, ¿no? Lo que quiere es que apoyes su exploración, ¿no? Que le eches porras y que estés ahí pendiente de lo que está haciendo, que hagas un contacto visual con él y que estés presente con él. Claro. La verdad es que lo que más desarrolla nuestro cerebro es la expresión facial de los adultos que nos cuidan. Okay. Por ejemplo, es un gran error que la nana sea una tablet o un celular y que con eso intentamos calmar a los niños. Sí. La mejor manera de calmar el sistema nervioso autónomo es poniendo nuestra cara de una manera tranquila, sonriente en los niños. Los bebés incluso a las horas de nacidos imitan las expresiones faciales que un adulto hace enfrente de ellos, ¿no? Okay. Entonces, en la parte de arriba del círculo buscamos la exploración. Sí. La parte baja del círculo es cuando los niños regresan a los papás, ¿no? Como haz de cuenta, cuando salen a explorar, necesitan una base segura que los ayude a desarrollar autonomía y salir al mundo. Cuando estamos en la parte de abajo, más bien lo que necesitamos es seguridad y protección. Significa que muchas veces algo les ocurrió allá explorando y necesitan regresar a ti. Y cuando regresan a ti, necesitan encontrar a alguien que los pueda proteger. Alguien que les diga, estuvo bien, no, aquí estoy. No pasan, o sea, tal vez no pasa nada, no lo sé. Claro, cuenta, sí, te dolió, ¿no? Sí, a ver. O sea, caerse duele. Sí, caerse duele. A ver, ven, lo que te voy a vivieron, sobar. Ajá. O sea, no se trata de negar su experiencia, sino de afirmar lo que les pasa. Esto haz de cuenta que estoy explicándotelo con un bebé. Es lo mismo que les pasa a los adolescentes, nada más que el círculo es más grande. Van a explorar más lejos y van a regresar a ti e invariablemente van a necesitar que tú seas su protector y su base segura. Este juego de ser el protector y la base segura, con que se haga un 30% de ocasiones suficientemente bien. O sea, cuando alguien regresa a ti, en el círculo de seguridad se dice que regresa a ti porque quiere llenar su taza emocional. Y tú tienes que verte como una fuente emocional que puede brindarle protección y seguridad a tus hijas e hijos, ¿no? Qué fregona responsabilidad, ¿no? Este tema de que el papá llega y tus hijos todavía te dicen, oye, necesito que me des un poquito más de lo que me has dado toda la vida, o eso que me representas, que son de las grandes bondades que puede tener la paternidad o la maternidad con sus hijos. Claro, el problema es que, fíjate, aquí en el círculo de seguridad también lo que decimos es que muchas veces cuando tú no puedes ser la persona que llene la taza vacía de tus hijos, es porque tú escuchas dentro de ti una música de tiburón, ¿no? Por ejemplo, algunos de nosotros hemos aprendido que el contacto cercano es peligroso porque nos vuelve vulnerables. O que abrazar a tus hijos te hace débil y vas a perder este sentido de autoridad. O si tú de alguna manera eres más cercano con alguno de ellos, vas a quedar mal con los demás. Sí. Entonces necesitas, empiezas a escuchar esta música de tiburón. Entonces, haz de cuenta, una de las cosas que se dicen en esta metodología es que tienes que aprender que cada vez que estás con tus hijos, porque a veces tenemos también además poco tiempo, ¿no? Sí. O sea, el regalo más grande que le puedes dar a una hija y a un hijo es tu tiempo. Las niñas y los niños, digo, ya sé que tal vez incluso aquí las mujeres luego cuando escuchan estas cosas se enojan más porque dicen es que es como si quisiéramos que estuvieran en su casa y que no trabajaran, ¿no? O sea, sabemos perfecto que la vida actual implica que los dos trabajen, pero la verdad es que niñas y niños, mientras más pequeños sean,
más tiempo necesitan, ¿no? Y necesitan un tiempo de presencia, un tiempo de estar ahí con ellos. Pero si tienes poco tiempo, lo idóneo es que cuando estés con ellos, intentes calmar esta música de tiburón y estés lo más conectado y socialmente en conexión recíproca y amorosa y con ternura para que se pueda formar un vínculo. Si ellos te ven poco tiempo y además el poco tiempo que te ven, tú estás en un modo de peligro, ¿no? Y entonces estás en lucha, en huida o congelado, pues entonces eres totalmente ausente. O sea, el tema de ser un buen papá o una buena mamá, los dos, se necesita que tú siempre consideres que tienes que ser más grande, más fuerte, más sabio y más bondadoso. Pero fíjate, estas 4 palabras, más grande, más fuerte, más sabio y más bondadoso, implican que no puedes tampoco pasarte en alguno de estos extremos. O sea, quiero que te imagines como un sube y baja, ¿no? Y entonces en un lado del sube y baja está más grande y más fuerte. Luego en el piquito del sub y baja, imagínate ahí el sabio, porque el sabio es cuando tú tienes un gran equilibrio en la vida, ¿no? Y el otro extremo del sube y baja es más bondadoso, ¿no? Si tú te vuelves en un papá profundamente bondadoso, ¿no? Y no eres más grande y más fuerte y más sabio, si tú eres el más bondadoso, Sí. entonces eres un papá débil, ¿no? Es alguien a quien le toman la medida y alguien que tal vez no puede poner límites. Exacto. Si te vuelves más grande y más fuerte en extremo, vas a ser un papá violento. Pero, ¿y si falta la sabiduría, o sea, si falta el equilibrio, te vas a volver un papá ausente? Entonces, los peligros de la paternidad es caer en estos extremos, ¿no? Es volverte violento, ausente y débil, ¿no? Yo la imagen que venía a la mente mientras lo explicabas, era como, no vi solamente un Sub y baja. sub y baja, sino cuando vas al parque, ves que que siempre hay 4 o 2 o más sub y bajas. Entonces me lo imaginaba como ecualizados esos 4 sub y bajas, ¿no? Porque a veces puede ser el sabio, puede ser el que tiene el conocimiento, el que dice va por acá o que te va a dar el consejo. Y a veces no sabes ni la más remota idea de por dónde hacerlo, o se te va el tiempo, o te distrajiste y no conectaste con lo que tienes que hacer. O a veces el tiempo te gana, o no sé si decir las violencias, pero sí como la parte más colérica de uno sale, o tú que tú decías, le pegaste un grito cuando te sacaron de quicio. Pues algo entró en ti que no controlaste las cosas. Un poco creo que así lo traduzco. Exactamente. ¿Estoy cavernícolamente interpretándolo bien? Lo estás interpretando Ok, muy bien. entonces, La imagen de varios balancines está muy bien, o de una frecuencia está muy bien, ¿no? Es más bonita y más clara tal vez, ok. ¿no? Fíjate que sí, yo creo que hay un libro que quería yo citar aquí, que creo que podría servir también, que se llama Ser padre es cosa de hombres, Sí. de un autor que se llama Sergio Sinaí. Y él dice que el problema es cómo sentimos que se debe describir esta palabra padre, ¿no? Ok. Que muchos Interesante, sí. hombres piensan que padre se escribe con P de pagar, Exacto. de poder, de pegar, o una P que haz de cuenta que significa como solamente tú puedes, ¿no? Sí, o sea, de poder. ajá, ¿no? Y en realidad él dice que todos tenemos que recordar que padre se escribe con P de presencia, ¿no? Que lo más importante es tu presencia tranquila, protectora, segura en la vida de tus hijas e hijos. Porque para los dos, o sea, para que una niña y un niño tengan un sano desarrollo, necesitan una presencia segura de su figura paterna. Muchas mujeres a veces piensan, no, yo soy padre y madre de mis hijos. Sí. La verdad es que ningún ser humano No alcanza. alcanza para esa situación. O sea, todos los seres humanos necesitamos al menos 2 personas, porque también podría haber más personas involucradas en la crianza, ¿no? Las abuelas, los tíos, incluso los seres humanos hemos evolucionado porque al principio vivíamos en comunidades, ¿no? En donde los niños eran parte de un grupo grande de adultos que los protegía y los cuidaba. En realidad, la función de la familia extensa también es importante, ¿no? O sea, necesitamos no solamente papá y mamá, sino una comunidad de personas que pueda tratar bien a la infancia. También es verdad que una comunidad de personas que maltrata, pues se vuelve más grave.
Claro. que una comunidad bien tratante, ¿no? Sí, o la ausencia frente a También. el entorno de violencia. Y estos son como, digamos que las condiciones ideales para el crecimiento, para el desarrollo y la crianza de nuestros niños y nuestras niñas. Pero también hay condiciones donde, y que ese es los temas que trabajan ustedes también en la asociación, que es, ¿qué pasa cuando empieza a haber presencia de violencia o de las violencias, Rosario? ¿No? Que es ahí donde cambia pues el desarrollo, el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas. Pero yo sé, porque he leído, escuchado las cosas que ustedes trabajan, que tienen métodos para también atender, tratar, recuperar la emocionalidad, que es donde termina siendo, yo creo que, ya me dirás si es acertado, lo que digo, es donde más se afecta la emocionalidad, es donde se llega más a afectar la vida de los niños o las niñas en situación de violencia y las diferentes formas de violencia que existen. Mira, ahora sabemos que lo más importante para evitar la violencia, cualquiera de las violencias, es desarrollar un sistema nervioso autónomo que puede identificar muy bien qué es seguridad sobre aquellas cosas que nos ponen en peligro. Mira, por ejemplo, nosotros nos dedicamos más a la violencia sexual. Sí. Generalmente yo siempre le pregunto a las personas cuando damos una plática, ¿qué sientes cuando sabes que una niña, niño o adolescente ha sufrido o está padeciendo o ha vivido, como lo queramos, la frase que le queramos poner, violencia sexual? Por ejemplo, Mar, ¿tú qué sientes? No, me siento una pasa, me hago pasa, me estrujo, me hago para atrás, no puede, o sea, eso es lo primero que siento. Claro, y después claro. viene el pensamiento de no puede ser, ¿cómo? ¿No? Da coraje, rabia, enojo, sí. ¿no? Enojo. Esto que sientes, esta pesadumbre y este dolor, Sí. esta tristeza profunda, es normal, Omar. O sea, las emociones que tú me acabas de decir son exactamente las que todos los seres humanos experimentamos cuando sentimos esto. ¿Por qué? Porque la violencia sexual nos arroja una situación de peligro. Y nuestro sistema nervioso autónomo, haz de cuenta, el sistema nervioso autónomo tiene 2 vías, ¿no? Voy a decir unos nombres rimbombantes, Sí. pero de verdad espero que se puedan Nos traducimos, entender, ¿no? sabemos cómo lo hacemos, sí. Mira, el sistema nervioso autónomo tiene como 2 patitas importantes, ¿no? Una es el sistema nervioso simpático y otro el sistema nervioso parasimpático. Nunca pueden estar trabajando los dos al mismo tiempo, se turnan, uno y uno. Pero un gran descubrimiento que lo hizo un doctor que se llama Stephen Porges, creador de algo que se llama la teoría polivagal, él explica que el sistema nervioso parasimpático también tiene 2 patas, ¿no? Una se llama ventral y otra se llama dorsal. Entonces, fíjate, ya tenemos 3 patitas en lugar de 2, ¿no? Tenemos una que se llama ventral, otra que se llama dorsal, pero en medio de ellas hay una que se llama simpática, del sistema nervioso simpático. Voy a explicártelas así, estas 3, porque así no se entienden nada, ¿no? Cuando nosotros estamos conectados y seguros, el sistema nervioso autónomo está en modo ventral. Ok. Y eso significa que nuestra respiración es tranquila y relajada, ¿no? Se relaciona con la tranquilidad. Que podemos mirar a los ojos, Sí. que podemos sonreírle a la persona que está enfrente de nosotros, que tenemos una voz pausada. Y seguramente mi frecuencia cardíaca está totalmente en orden. El latido de mi corazón está bien, mi presión arterial está bien, mi nivel de azúcar en la sangre está bien, porque estoy segura. Eso es ventral. Sí. Ahora, generalmente cuando empezamos a sentirnos un poco inseguros, vamos a pasarnos a este segundo momento que es el simpático. Ya no va a actuar el ventral, porque te va a mandar el cerebro en una Señales. forma automática. Se llama esto neurocepción, ¿no? O sea, en menos de 8 fracciones de microsegundo, tú percibes que hay algo que es inseguro. Cuando percibimos que algo es inseguro, entonces nuestro sistema nervioso autónomo nos pone primero en modo de lucha. Si yo siento que la adversidad o la situación de peligro puedo con ella, pues voy a pelear. Por eso, por ejemplo, lo que sentimos es enojo, ¿no? Nos enojamos. Cuando vemos que no puedo pelear con ese rival que tengo aquí enfrente, no puedo luchar. Si lucho con eso, me va a ganar. Generalmente se aplica el otro mecanismo, que es
huir, ¿no? O sea, lucha o huir están en el sistema simpático. Pero fíjate, decíamos que hay otro patita abajo que era la dorsal. Y esta es cuando el peligro es tan avasallante que aunque pelearas con él te ganaría y aunque salieras corriendo te alcanzaría. Entonces tenemos un mecanismo que es congelarnos o paralizarnos. Así como no respiro, que no haga ningún ruido, nada de ruido, a ver si el peligro piensa que estoy muerto y pasa, ¿no? En la naturaleza hay animalitos que incluso se hacen los muertos, ¿no? Y que además después se paran y se recuperan inmediatamente. Los seres humanos tenemos ese mecanismo. Por ejemplo, una persona, un niño o una niña que sufre violencia, cualquier tipo de violencia, ¿no? Aquí es igual al cerebro. El cerebro no entiende de nuestros bonitos semáforos de la violencia que dicen, la violencia emocional es leve, la violencia física es más grave y la violencia sexual no es muy grave. Eso en realidad en el sistema nervioso autónomo no es así. Nosotros en Guardianes mucho tiempo tuvimos un termómetro de la violencia, pero la verdad es que es una forma errónea de explicar qué es la violencia. Porque para el cerebro, cualquier forma de violencia afecta dependiendo también de otros factores que haya alrededor, ¿no? Por ejemplo, si una niña o niño están viviendo violencia sexual, pero a uno le pegan y a otro no le pegan, les afecta de forma diferente. Si uno ha tenido que afrontar el divorcio de sus padres o vive con un papá o una mamá que tiene una enfermedad emocional como depresión, o viven con un padre o una madre que tiene alguna adicción, la violencia afecta diferente. Actualmente nosotros vemos que la violencia es algo complejo, que además hay polivictimización, que no es que una persona tenga solamente un tipo de violencia, ¿no? O sea, que son muchas formas de violencia. Cuando son muchas formas de violencia, generalmente el sistema nervioso autónomo se colapsa, ¿no? Y entonces, generalmente también por eso, las niñas y los niños van a hablar de experiencias de abuso o de violencia años después, porque su sistema nervioso se congeló. Y además entonces eso genera en el cerebro dos mecanismos importantes que son la amnesia y la disociación traumática. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, haz de cuenta, para prevenir la violencia? Porque lo que necesitamos más no es, yo respeto mucho a las organizaciones que dicen vamos a blindar a los niños contra el abuso sexual, vamos a hacer mecanismos para que a los niños nunca les pase. Y pues yo les echo muchas porras y ojalá algún día encuentren una forma de que esto no pase nunca. Pero lo real es que vivimos en una sociedad que es violenta. Y que aunque tú le des a los niños y a las niñas la mejor educación, pueden ser susceptibles a sufrir violencia, no vulnerables. Porque fíjate, los niños no son vulnerables per se, más bien son vulnerados por la violencia, ¿no? O sea, cuando ya ocurrió la violencia, se vuelven vulnerables, ¿no? Pero ¿cómo podemos ir detectando esto que estás hablando? ¿Cómo estás detectando si los niños generan amnesia y años después hablan sobre el hecho? ¿Cómo podemos ir detectando en el comportamiento de los niños el que algo está pasando en su desarrollo, en su crecimiento, en su juego, en sus risas, en sus pláticas, en sus, no sé, hay manifestaciones? Claro, pero fíjate, acabas de decir tú justo una cosa que es muy importante, ¿no? No lo van a hablar, pero fíjate, lo que yo acabo de explicar es que este sentido de seguridad está en el tallo cerebral, en el sistema nervioso autónomo. Quiero que te imagines el cerebro como si en lugar de tener uno tuviéramos tres, ¿no? Tenemos esta planta baja del cerebro, que es nuestro sistema nervioso autónomo, el tallo cerebral, y el nervio vago, que el nervio vago se llama vago porque está en todo el cuerpo. Ahí es donde yo te explicaba que estaba la seguridad. Luego, fíjate, tenemos un segundo piso, que es el sistema límbico, que es donde está toda esta parte emocional. Si viste intensamente, yo no sé si puedo hacer este comercial, pero si viste intensamente, ahí está las emociones, ¿no? Y tenemos una planta alta, que es nuestro neocórtex frontal, y que ese es el cerebro del que nos sentimos más orgullosos porque es el cerebro de las habilidades ejecutivas regulatorias, el que nos da la capacidad de hablar, el que además también nos hace que seamos empáticos, resilientes, que nos da la capacidad de hablar. A esta parte alta es la que reconocemos como cerebro humano, ¿no? El cerebro no es solamente tan sencillo de explicarlo como en 3 pisos, porque también tiene 2 hemisferios, está partido a la mitad. Tenemos dos cerebritos, ¿no? Y entonces el hemisferio izquierdo es un hemisferio que es lógico,
lingüista, le gusta la ley, le gusta la lógica, y además que todas estas palabras empiecen con L, le encanta, ¿no? Y en cambio, el hemisferio derecho es un hemisferio holístico, creativo, ¿no? Emocional, no verbal, ¿no? No habla con palabras. Entonces, fíjate, tenemos este cerebro que es complejo, ¿no? Este cerebro que es complejo y que podemos escoger de todo. Pero la clave de la violencia es la siguiente. La violencia dijimos que estaba en la parte baja. Y nosotros generalmente lo que queremos es que las víctimas hablen. Sí. Pero ¿dónde dijimos que se hablaba? Sí, no, o sea, es pareciera que está desconectado, está en la parte última. Exactamente. Es más, el trauma, las experiencias de trauma no están en nuestra memoria. Bueno, no en nuestra memoria, en la memoria narrativa. Sí. Ahí, incluso ahí tenemos amnesia. Vamos a tener muchos huecos. Cuando alguien sufre una experiencia adversa muy fuerte, puede ser que hoy cuente una cosa y mañana otra. Y que 1, 2 eventos o 3 eventos y los haga uno solo. Porque la memoria traumática es así. Ok. Pero no la memoria corporal. Bien. Cuando nosotros queremos ver qué señales hay de que una niña o niño ha sufrido violencia o está teniendo alguna situación de trauma, lo que hay que revisar son algo que se llaman indicadores somáticos. Hay que revisar justamente estas cosas que te decía cuando estaba yo tranquila. Estoy tranquila, entonces tengo mi presión arterial bien, mi respiración bien, duermo bien, descanso, no tengo pesadillas, como bien, no tengo ningún problema digestivo porque mi nervio vago está funcionando muy bien. En cambio, cuando me siento insegura, mi frecuencia cardíaca cambia, mi respiración cambia, mi sentido de la vigilia y el sueño cambia, no tengo una buena digestión. Todos los síntomas que vemos, haz de cuenta, o que clásicamente se dicen que tienen las niñas y los niños que sufren cualquier experiencia de violencia o traumática, porque estos síntomas y signos no son como de una enfermedad. O sea, si yo estuviera buscando que alguien tiene sarampión, busco signos de sarampión y solo son. Y además los niños con la baja experiencia de vida que pueden tener, no pueden traducir fácilmente. Si a un adulto nos cuesta trabajo, si vas a terapia, de repente verbalizar, construir un discurso que clarifique qué cosa te acongoja, te duele, te molesta. A un niño es más difícil. Pero entonces lo que tú estás haciendo es, para traducirlo a los cavernícolas y a las cavernícolas, que nos ven y que nos escuchan, empezamos a ver las manifestaciones de alteración en los patrones de psicosomática, en los patrones de conducta de nuestros niños y de nuestras niñas. Uno de ellos puede ser el pesadillas. Cuando dices alteración, ¿es una persona te altera? Por ejemplo, haz de cuenta, tal vez esta imagen te pueda ser más clara para todos los cavernícolas, ¿no? Tenemos un sistema nervioso regulado o un sistema nervioso desregulado. Cuando alguien tiene un sistema nervioso regulado, todas las cosas que son como automáticas, o sea que yo no estoy haciendo nada para cambiar mi respiración, o sea, mi respiración, mi poder ver a alguien a los ojos, la expresión de mi cara, ¿no? ¿Eso aplica también en niños o en adultos? También en niños. Haz de cuenta, por ejemplo, si un niño está muy alterado, Sí. si un niño pelea, discute, si un niño tiene mucho miedo, si un niño tiene mucha ansiedad, si un niño está temblando todo el tiempo. Por ejemplo, cuando alguien está temblando todo el tiempo, así, ansioso, se mueve. sabemos que su sistema simpático es el que está actuando. Solo estamos en ventral cuando nos encontramos calmados, tranquilos. Puede ser que alguien lo veamos calmado, pero en realidad lo vemos congelado, ¿no? O sea, su expresión es estar congelado. Cuando alguien está congelado, significa que tuvo un trauma. Cuando alguien está en modo simpático y entonces está ansioso, nervioso, habla rápido, sofocado, suda, etcétera, pues vemos que tiene un problema. O sea, estas cosas son totalmente del sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer siempre con cualquier niña o niño? Nosotros generalmente estamos buscando que las víctimas cuenten. Sin embargo, fíjate, contar en muchas ocasiones revictimiza. ¿Qué es mejor? Recuperarle a una niña y a un niño la seguridad. Cuando cualquier persona, cualquier adulto, hace que un niño vuelva a sentirse seguro, pero en la parte automática, no que tú le eches un discurso de seguridad, porque eso está acá, sino que le digas, a ver, vamos a meditar, respira conmigo, vamos a hacer un ejercicio de estiramiento para sentirnos mejor. Ahora vamos a recuperar la calma.
cuando nos tenemos en calma, ese estado automático de nuestro sistema nervioso de estar en calma hace que los niños que han sufrido violencias tengan la seguridad para realmente poder darnos un relato y contarnos qué pasó, para que ellos puedan encontrar también recursos de qué adultos son los que los pueden proteger y los pueden cuidar, porque los niños no pueden cuidarse solos, necesitan a alguien. Esto yo no sé si a los cavernícolas que nos ven y nos escuchan, digamos que nos das una gran lección, una gran clase de dónde están las emociones, dónde se guardan los hechos que vamos viviendo, pero digamos que si tuvieran hoy en día alguna circunstancia para detectar que hay alguna violencia en su hogar que no es tuya, que es externa, porque también la cifra de dónde viene la violencia sexual en los niños y niñas es brutal, el dato es que sea alguien cercano a la familia. Pareciera que debe ser un delincuente, una persona que tiene un estigma de ser vestido de malo, ¿no? Está dentro, eso me parece a mí. De hecho, eso creo que me ha tenido muy incómodo durante mucho tiempo, desde que vi el dato, desde que entendí el dato, y queríamos tener esos micrófonos, estos temas, para explicarlo, ¿sabes? O sea, cómo es que eso ocurre, pero pensando ahorita ya empezamos a hablar tú de la forma en cómo podemos canalizar y tratar a un niño o una niña con violencia o un adolescente. Pero para detectar, o sea, empecemos, o sea, el paso 1 que quería Rosario es, ¿cómo detectamos si no pueden hablar, si no lo podemos manifestar? ¿Qué otros signos puede haber? O dame 5 signos para detectar que algo puede estar pasando y después tenemos que regresar con un experto o unas expertas como ustedes o canalizarlo a algo, la familia, la persona, los cuidadores, los papás con un niño. ¿Cuáles serían los 5? El top 5 de estas señales que tenemos que poner atención en nuestro hogar. Mira, tengo que decirte primero que la violencia es compleja y que no es tan fácil poderte dar 5 señales. Tal vez esto me lo hubieras preguntado hace unos años. Yo te habría dicho, pues mira, un cambio de comportamiento, problemas en la comida, problemas en los trastornos del sueño, problemas en el comportamiento o problemas conductuales, ¿no? Y tal vez problemas en las relaciones interpersonales, que hay gente que ya les da miedo, lugares a donde no querían ir y que antes les gustaba, que ya no quieren salir a jugar con los niños, ¿no? Okay. Te puedo decir que estas 5 siguen siendo válidas, claro, ¿no? Pero lo que te quiero hacer ver es que esta es una mirada muy simplista de la violencia. Bien. Porque mira, depende de qué cosas estén alrededor de las niñas y los niños. Sí. Por ejemplo, era como te decía antes, ¿no? Si tenemos nosotros ahora hablamos no solo de violencia, sino también de experiencias adversas en la infancia. Okay. Porque mira, están las cosas de violencia como la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual, la violencia comunitaria, que en México es un tema muy fuerte porque es que niños viven en lugares donde hay balaceras, en lugares en donde hay presencia del crimen organizado, sí, ¿no? Y entonces tienen miedo porque también están estos grupos de defensas que los pueden reclutar, o los grupos armados que los pueden reclutar, o grupos del crimen organizado que también los pueden reclutar, ¿no? Entonces hay situaciones de miedo en general. Pero también existen otras experiencias adversas, como tener una mamá o un papá con un problema emocional, sí, como hace rato decíamos, como la depresión, claro, como la ansiedad, claro, tener alguien en tu casa que tiene alguna adicción, sí, a las drogas o al alcohol, sí, sufrir el divorcio de tus padres. Eso para los niños es una experiencia traumática en muchas ocasiones, ¿no? No solamente en la infancia te puede ocurrir una situación de violencia. De acuerdo. Puedes tener esas experiencias adversas que si tienes a un familiar en la cárcel, si un familiar tuyo se va a Estados Unidos a trabajar, no que haya una pérdida. Alguien que muere. Sí. O sea, todas estas cosas van sumando, me explico, van sumando. Sí. Y también tenemos, haz de cuenta, estas son como las cosas adversas o negativas que los niños podrían afrontar. Sí. Pero también tenemos experiencias de buen trato, bien tratantes, ¿no? O sea, hay niñas y niños que tienen padres amorosos y presentes, que van a la escuela, que tienen la oportunidad de salir a jugar con sus amigos, que tienen un círculo social más grande. Ahora, cuando hay una situación de violencia, todo entra en juego.
No solamente las cosas negativas, también las positivas. Y fíjate, ahí es donde realmente estamos muchos expertos en el tema, pues muy consternados, porque también lo que se ha visto es que niñas y niños que tienen familias en donde pareciera que todo está bien, ¿no? Sí. Y digo pareciera porque pues también en el fondo los niños se dan cuenta que hay cosas que no están bien, ¿no? O sea, que a veces, por ejemplo, los padres pelean y se dejan de hablar o hay mucho control. Queremos que toda la familia sea perfecta hacia afuera y que no se vea como que algo malo nos ocurre. Cuando les ocurren situaciones de violencia, pero también tienen algunos recursos como una mejor posición económica, van a la escuela, etcétera, Sí. comen bien, etcétera. Muchos niños, en lugar de volverse, por ejemplo, el niño problema en la escuela, se vuelve el más aplicado. Ujú. Un niño que antes era rebelde, ahora se va a volver complaciente. Un niño que tal vez antes salía a jugar, pero era como secundario, ahora se va a volver el líder del grupo, Ujú. ¿no? Porque la forma en que está afrontando la experiencia traumática que está viviendo es desde un espacio distinto. Y tal vez puede decir, lo estoy haciendo para no hacer sufrir a mi mamá. Lo hago porque si mi abuelita se entera que mi tío, su hijo, es el que me abusó, se muere. Ujú. Entonces, esto que estoy diciendo no es que lo haga conscientemente. Evidentemente es un mecanismo inconsciente. Claro. Entonces ahí te diría, ¿cuáles son los síntomas y señales de un niño que está sufriendo violencia? Se vuelve complaciente, se vuelve líder, toma un papel de autoridad, mejora sus calificaciones en la escuela. ¿Cómo crees que podríamos, entiendo que es más complejo el tema y que no es simplista, pero cómo podríamos, a ver, eso lo decimos desde tú que eres experta, de que tienes una trayectoria trabajando con organizaciones de la sociedad civil, somos adultos, tenemos nosotros un posgrado y tenemos cierto nivel de entendimiento de esas circunstancias. Pero un papá, una mamá, una cavernícola que a lo mejor no tiene esas circunstancias que tú y yo tenemos para entender todos los elementos que hay detrás de ello, pero ve que su hijo o que está sufriendo la familia, que ve que hay algo que no se está acomodando, ¿cómo podemos traducírselos, decirles, oigan, aquí pasa algo, atiéndelo, véanlo, vayan, vean, recurre a un experto, busca ayuda? ¿Cómo lo podríamos decir, Rosario? Yo les diría que intenten siempre tener un vínculo de seguridad y confianza con sus hijas e hijos. Y que en ese vínculo de seguridad y confianza van a poder detectar cuando algo se va a un extremo o al otro. Y lo que no es sano son estos extremos, ¿me explico? O sea, te cuenta, el niño que te describía como que va en todo lo positivo, Sí. es así como, a ver, pero si ni le gustaba la escuela. Ok. Y ahora de repente todo el día quiere estudiar y ya no quiere salir de su cuarto porque quiere estar estudiando. Algo no está bien. O sea, esta también es una señal Ok. de que me está pidiendo conexión el niño, ¿no? O sea, Bien. si se aísla, me está pidiendo conexión. Igual que si haz de cuenta que si está triste y deprimido en su cuarto y Sí. no sale, esa es otra señal. Pero ¿dónde la podemos encontrar? En un vínculo cercano y profundo. ¿Qué es un vínculo cercano y profundo? ¿Cómo lo traduciríamos? En poder pasar tiempo de calidad y de presencia, mirando a los ojos a la persona y teniendo con él interacciones. La Universidad de Harvard le llama a estas interacciones de enviar y devolver, ¿no? O sea, generalmente todos intentamos pasar tiempo con los niños, pero generalmente estás lavando los trastes, recogiendo ropa, haciendo otras tareas. Lo idóneo es que tengas momentos de juego, no momentos de actividades intelectuales, Sí. sino momentos exacto. que a las niñas y a los niños les guste de juego, en donde tú puedas ver justamente estas señales físicas de me mira a los ojos, me puede sonreír, puede descansar, se puede quedar dormido profundamente aquí junto a mí. Es un niño que se siente seguro. Si es un niño que busca mi regazo para poder descansar, es un niño seguro. Bien. Y esta es una buena señal. El niño no está buscando esto, se aleja. Por ejemplo, a veces tenemos la creencia con los adolescentes, fíjate, ¿no? Sí. Que los adolescentes, uno, están hormonales y dos, son problemáticos y difíciles, ¿no? Y la verdad es que ese sí es un mito que hay que romper. Los adolescentes no están hormonales. Lo que les está ocurriendo es algo que se llama poda neuronal. ¿Eso qué significa? Que su cerebro hace una remodelación. Y entonces, casualmente, un adolescente también necesita la presencia cercana, cariñosa y tierna de sus padres.
Pero evidentemente, pues ya no es un niño de 5 o 6 años al que tú vengas a recostar en tu regazo. Pero tal vez es alguien con el que tú te tienes que involucrar en actividades que a él o a ella le guste. Este círculo, el círculo de Seguridad parental, que es un concepto que me parece que es importante. Digo, suena a concepto, pero en realidad es cómo vas tejiendo tu relación con tus hijos, con tus hijas. Construye este círculo de seguridad parental, este círculo de protección, círculo de confianza parental, pero que creo que todos lo vamos codificando con nuestros hijos y nuestras hijas. Y cada hija, cada hijo es diferente. Tiene este código, es este código, estos lenguajes verbales y no verbales, estos lenguajes amorosos, emocionales, de todo tipo, se construyen en esos pequeños momentos. Entonces, una señal puede ser: detecta, estudia, analiza, sé consciente de este momento, de este círculo de seguridad que estás construyendo con tus hijos, este círculo de la conexión con ellos y ellos contigo. Si se modifica, y no se modifica nada más porque sea adolescente, sino se modifica porque el niño o la niña no se te acerca igual, el niño y la niña empieza a cambiar sus formas de comportarse contigo en lo íntimo. No solamente es el tema de se volvió a hacer pipí en la cama, está teniendo más... Ese también es un síntoma, porque son cosas automáticas. Si te fijas, por ejemplo, hacerse pipí, hacerse popó, tener terrores nocturnos, tener mucha ansiedad, comer de más, comer de menos. O sea, todas estas cosas que son automáticas es el cuerpo hablando. El trauma está en el cuerpo. El trauma está en el cuerpo. Sí está en la mente, pero en la base principal donde el trauma está es el cuerpo. Y el cuerpo habla. Sí. Nuestra memoria narrativa puede no hablar, claro, pero el cuerpo siempre va a encontrar una manera de decir: algo me está pasando que no está bien. Es lo que te decía hace un ratito, ¿dónde están las cosas que tenemos que detectar? Que algo está sucediendo en nuestra familia, en nuestro entorno. Uno es revisar, blindar, reconocer estos círculos de confianza parental, estos círculos que tenemos construidos con cada uno de nuestros hijos. Ahí puedes empezar a empezamos a detectar que hay un cambio en la forma de comportar. La segunda es ver qué nos está diciendo su cuerpo, porque de repente dices: ay, estos canijos, estas canijas ya no están cuidando, ya huelen mal, están perdiendo hábitos. Es detectar algo que no sea técnico, que no sea un hábito, algo que hable el cuerpo, algo que sea inconsciente, algo que sea emocional y que te manifieste. Ya no te mira a los ojos, ¿no? Huye de estar cerca de ti, ya no le gusta el contacto físico. O sea, es normal, por ejemplo, que los niños entre los 4 y los 7 años de edad empiecen a desarrollar esto del pudor y ya no quieran que los vean. Eso es normal. Pero no es normal, por ejemplo, que un niño se quiera meter al baño a cambiarse de ropa y que no quiera que nadie lo vea, o se cambie abajo de sus cobijas, que no quiera que nadie lo revise. Por ejemplo, cuando tenemos que ver con cosas del cuerpo, y una niña y un niño que antes se sentía muy cómodo de poderse quitar el suéter o los zapatos en casa y andar descalzo, si ahora de repente ya no, esa es una señal que uno dice: bueno, a ver, ¿qué pasó? O sea, porque que quitarte los zapatos, son esos pequeños detalles que vas observando. Exacto. Pero, por ejemplo, si un niño a cierta etapa empieza a sentir pudor porque va construyendo el pudor con su entorno y dice: yo me prefiero cambiar. Yo me cambio solito. Solo. Muy bien. O me cambio solo y a puerta cerrada. O yo en mi recámara o yo en mi baño. Bueno, por ejemplo, hasta cuando un adolescente, es que hay que ver la edad que tiene la niña o niño, ¿no? Si un adolescente te pone un letrero de ya no quiero que entres a mi cuarto, hay que respetarlo, ¿me explico? O sea, ya es parte normal del desarrollo de niñas y niños. Pero no es normal ese letrero si tienes 5 años. O sea, si no está en la etapa de desarrollo que debería de ocurrir, nos tiene que llamar la atención. Ahora, yo lo que diría, fíjate, es que también hay otro elemento importante, que es que todos los cerebros nos corregulamos. Por ejemplo, pueden hacer todos un experimento muy sencillo, que es en la mañana cuando vayan a comprar un café, pidan su café con una cara lo más linda y amable y calmada posible y tengan una voz muy pausada para pedir su café, ¿no? O sea, el café que quieras, así el más complicado, pídelo de forma pausada, calmada, con una sonrisa y tu café va a llegar perfectamente bien, ¿no? Pero si tú lo pides enojado, dices: ay, a ver, apúrate, quiero esto y esto y esto, o sea, dame esto rápido, y tu tono de voz incluso es acelerado, generalmente va a salir mal, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro se corregula con el otro cerebro.
O sea, si yo estoy en calma, generalmente tú también te vas a poner en calma si estamos platicando juntos. Si yo empiezo a estar enojada, a gritarte, a levantar mi tono de voz, a hablar más aceleradamente, tu cerebro automáticamente lo va a hacer. Entonces, fíjate, todas estas emociones que decíamos que sentíamos cuando las niñas y los niños sufren violencia sexual, Sí. ninguna de estas sirven ni para prevenir, ni para detectar, ni para acompañar a un sobreviviente que ha tenido violencia. Porque si yo llego con mis hijos, ¿no? Les tengo mucha confianza y les digo, no es posible, a ver, ¿qué te pasó? Cuéntame, ¿no? Aquí está tu mamá para escuchar lo que te haya pasado. Tú dime, con toda la confianza del mundo yo te voy a la proteger. ansiedad de los padres, sí. Me van a decir, nada, mamá, todo está bien, Sí. ¿no? O sea, ¿pero para qué la preocupo? Pero a ver, pero Rosario, si un papá se entera que algo le está pasando a sus hijos o está viendo algo, no necesariamente, o sea, ¿cómo llega un papá? Y si el papá es muy, también, si por su personalidad no es calmada, ¿cómo puede llegar a este momento de, Yo o sea, te tiene diría que que- pasar a trabajar a terapia y regresar y luego respirar 50 veces no y haber necesariamente. meditado no sé cuántas horas para llegar así? No necesariamente. O sea, un poco en el tema. En la práctica. En la práctica. Mira, y no sé si es en la práctica, porque en la práctica me suena como un tema profesional, sino más bien. O sea, yo pienso mucho en los cavernícolas y las cavernícolas que nos están escuchando y que la verdad es que yo que estoy escuchando hoy trabajando paternidades, veo que todo el mundo nos escucha y de repente nos escuchan en un momento y dicen, ay, de paso, ¿no? Pero se les va quedando cosas que es, oye, esto sí puedo hacer, lo detecto, lo practico, o luego me dan retroalimentación de esto que escuché de tal invitado, lo hice después y funcionó genial. No es consciente, no es algo que te entrenes para estar listo o correr una carrera de alto rendimiento. Que la paternidad puede ser una carrera de alto rendimiento todo el tiempo, ¿no? No, además, yo te voy a decir una cosa, Omar. Aunque tú seas el padre más tranquilo, que estés en modo ventral, que hayas hecho una meditación zen en la mañana en tu casa y que comas comida orgánica y estés así en el mejor modo de tu vida. Si te enteras que a uno de tus hijos o hijas les pasó algo, inmediatamente se va a activar tu sistema simpático y vas a decir, a mis hijos nadie los toca, ¿no? Y le voy a romper Ay, la no, y cara. luego hasta en el parque, porque un niño está pegando ya, no, no le digas nada, ¿no? Estas cosas que hemos visto, hemos escuchado tanto del conflicto luego con los hijos. Los hijos despiertan esta reacción. Sacan lo mejor de ti y lo hiperreaccional. peor de ti, Sí. ¿no? Entonces, evidentemente, haz de cuenta, este es un trabajo, no tanto de terapia, no es un trabajo de terapia, pero sí es un trabajo que necesita conciencia, ¿no? Einstein decía que no se puede resolver ningún problema con el mismo nivel de conciencia que con el que se creó, ¿no? Entonces, la violencia realmente se crea con un nivel nulo de conciencia. Si alguien tuviera conciencia, no haría ninguna cosa violenta. Evidentemente, para poder brindar seguridad y protección, necesitamos tener un nivel de más conciencia. Y a veces, fíjate, esa es una buena cosa para papás y mamás, cuando sus hijos están sufriendo violencia, necesitan permitir que entre alguien más de la comunidad a ayudar. Porque justamente esto te toca y no puedes contenerlo, okay. ¿no? Y no me estoy refiriendo a que busquen a un psicólogo especializado. Me refiero a que a veces en la familia o en la comunidad extensa están los docentes, están otras personas que al no estar parte de la implicados, comunidad, sí. tan cercanos, pueden ser estas personas que escuchan con atención las primeras veces que esto ocurre, ¿no? Por ejemplo, haz de cuenta, nosotros en Guardianes damos un curso de primeros auxilios emocionales, Ok. en donde enseñamos que cualquier adulto, aunque no tenga formación psicológica o psiquiátrica o pedagógica o de ningún tipo, puede dar primeros auxilios emocionales, Qué ¿no? interesantes son esos. Y entonces, estos primeros auxilios emocionales que todos podemos dar, pues evidentemente sabemos que a veces no es que yo vaya a hacer el todo para mis hijas e hijos, porque si yo me entero que algo les ocurrió, pues de verdad voy a caer en crisis de pánico y es normal. Sí. O sea, es más, sería muy anormal un papá que dijera, no, me enteré que mis hijos sufrieron abuso sexual y estoy aquí muy cool y relajado. No, o sea, normal, no sí, es normal, ¿no? No es normal. Pero tal vez dentro de la comunidad encontramos a alguien que pueda ser esta primer persona de escucha, que fíjate, cuando escuchamos a alguien, lo que estamos intentando no es conocer el relato, porque no somos los jueces, ni vamos a abrir aquí la Procuraduría General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Nuestro trabajo principal en los primeros auxilios emocionales, así como cuando pensamos, estos son primeros auxilios emocionales y hay que
como los físicos, pues mi trabajo no es ver si necesito una operación profunda o tiene fractura de hueso en el fondo, ¿no? Sí. Mi trabajo es ver que ya no salga sangre, que quede una venda bien puesta y que pueda llegar al doctor, ¿no? Eso es igualito en los primeros auxilios emocionales. ¿No? Entonces, haz de cuenta, los primeros auxilios emocionales lo que buscamos primero, el primer paso es creerle a niñas y niños que están sufriendo una experiencia violenta, si es de violencia sexual o de cualquier tipo de violencia, o una experiencia adversa, ¿no? Sí. Creerles. El segundo paso es contener, ¿no? ¿Qué significa contener? Estas mismas emociones de las que hablábamos de rabia, enojo y furia, las víctimas también las tienen. A veces tenemos, porque socialmente, digo, hasta nosotros hemos socializado esta imagen en Guardianes porque es con la que la gente se conecta, Sí. de un niñito que fue abusado y entonces está en un rincón abrazando un oso, ¿no? Pero la verdad es que la mejor imagen de un niñito que fue abusado es que está súper enojado, ¿no? Que patea cosas, que le pega a otros niños, que hace otras cosas así, que incluso hace cosas sexuales, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas veces los papás en la escuela confunden los juegos sexuales o las conductas sexuales problemáticas con violencia sexual, ¿no? Un niño que sufre abuso muchas veces en sus juegos replica lo mismo que le hicieron a otros niños, ¿no? O sea, es violencia sexual solo cuando hablamos de adultos que tienen contacto con niños. Pero cuando se trata de niños o incluso de adolescentes, tenemos que ver qué es lo que es, ¿no? Entonces, haz de cuenta, el segundo paso es contener. El tercer paso es calmar, que es esto que te decía de intentar que su sistema nervioso autónomo vuelva a lograr la calma, ¿no? El cuarto paso es informar. ¿Qué le tenemos que informar a una víctima de cualquier tipo de violencia? Uno, que no fue su culpa. Sí. Dos, hay que recalcarle otra vez que le creemos. Okay. Y tres, hay que decirle que ahorita se puede sentir muy mal, pero que no va a ser permanente. Y una cosa también muy importante es que no fue su culpa, ¿no? Sí. Que haya hecho lo que haya hecho, no fue su culpa, ¿no? O le haya pasado lo que haya pasado, no fue su culpa. Después de informar a una niña y a un niño, necesitamos ayudarle a que pueda volver a sentirse cómodo con su cuerpo, ¿no? Sí. Eso ayuda mucho. Y un paso muy importante, yo diría que el paso más importante de los primeros auxilios emocionales es que una persona pueda experimentar consuelo. Okay. Que se Experimentar sienta consuelo. Y fíjate, consuelo no es minimizar lo que pasó, es reconocer que lo que le pasó, validar su experiencia y decir ciertamente esto no debió de haberte pasado, esta es una experiencia muy dolorosa, pero tampoco haz de cuenta como echándole de más, ¿no? El consuelo tiene que darnos la oportunidad de que una persona pueda empezar a encontrar también que tiene cosas que le pueden ayudar a desarrollar resiliencia. Esa es la base. El que pueda sentirse consolado es la base para que pueda después sentirse resiliente. Entonces, con el siguiente paso, que salga, que empiece a conectarse consigo mismo de nueva cuenta. Tal vez en una primera sesión de primeros auxilios emocionales no pueda pasar. Pero es la puerta, es el método para llegar a la resiliencia. Y la resiliencia es empezar a conectarte contigo mismo. Exacto. Y incluso haz de cuenta hasta dejar de sentirte víctima y empezar a sentirte sobreviviente, ¿no? Eso sería como una parte muy importante. Y por último, el último paso de los primeros auxilios emocionales consiste en que una persona tenga pues una parte de poder socializar lo que le pasó o un llamado a la acción, ¿no? El llamado a la acción consiste en víctimas de violencia sexual en dos cosas. Hacer lo que pueda pensar, que en algún momento pueda tomar una terapia, porque algo que tiene que saber una víctima o un sobreviviente es que esto no se sana con una vez que lo hablas. Vas a tener que hacer un proceso que a veces no es tanto de hablar, sino de volverte a conectar con tu cuerpo. Y dos, que necesitas poner una denuncia. Necesitamos denunciar, ¿no? Y además también como sociedad, fíjate, necesitamos aprender a leer los datos. Muchas veces cuando pensamos que el número de violencia, o sea, el número de casos de abuso es por cuántas denuncias hemos recibido, en el fondo mandamos el mensaje de que no es un problema social. Pues no, que sí, porque sí es un problema, pero fíjate, yo te diría que solamente denuncian aproximadamente 1 de cada 10 víctimas, ¿no? Sí, o sea, se refleja en el dato estadístico y INEGI lo publica como si no fuera un problema social, o sea, no Pues se llega. Es un número más. Y algún
cavernícola invitado también a estos micrófonos, Andrés Muñoz, hablaba también que estos ciclos de la violencia, que por lo razón en la familia, cuando se rompen, la inercia de la familia se cura emocionalmente, cambia, transforma. Pero, y si no, hablaban incluso en datos que él tenía sobre cómo se hereda en las siguientes generaciones esa violencia ejercida y por un lado, y por el otro lado es una violencia contenida. En niños que se manifiestan, aunque él no haya sido el abusado, pero reencarna la violencia en otro ser de la familia. El trauma es generacional. Es generacional y es familiar, es del sistema, es del entorno. El trauma es sistémico. El trauma es... por eso, haz de cuenta, esta visión incluso en Guardianes mucho tiempo la usamos como de víctima-victimario. O sea, tenemos a las víctimas y a los victimarios. No es una visión correcta de la violencia. La violencia es un tema también complejo en donde estamos todos. O sea, por ejemplo, cuando ya ocurre la violencia, el cómo la atendemos y cómo la tratamos puede ser un factor revictimizante o un factor resiliente. Sí, y la familia a veces también es parte de ello. Claro. ¿No? Los secretos guardados en la familia. No creerle a los niños. O el comportamiento de, la tía se comportaba así desde chiquito y siempre fue así, pues más bien no fue atendido, o no se atendió la causa, no se atendió el hecho y no se atendió pues después, ¿no? Las consecuencias. O sea, nunca hubo una atención, nunca paró la familia o el sistema, nunca se intervino, no se deja intervenir, porque es doloroso. No, y porque además todos tenemos heridas que no hemos tratado, ¿no? Pero, como dijera Alfonso Ruiz Soto, las heridas son la puerta de entrada al conocimiento de nosotros mismos, ¿no? O sea, lo que necesitamos es no tenerle miedo a nuestras heridas, sino reconocer que cuando sanamos nuestras heridas, como justamente te decía tu otro invitado, cuando sanamos nuestras heridas, también eso genera salud para todo el sistema. O sea, a veces nos sentimos muy mal cuando decimos, híjole, es que si hay un niño abusado significa que todo nuestro sistema está mal y que además seguramente, porque muchas veces se hace cuenta, a nosotros nos pasa en Guardianes, que una niña o un niño habla del abuso, ¿no? Y entonces de repente dice, mi abuelo abusó de mí, ¿no? Ese caso no es tan extraño, es un caso común. Mi abuelo abusó de mí. Y entonces la mamá o el papá, de quien sea el padre, el abuelo dice, bueno, es que mi papá también abusó de mí, ¿no? Y cuando vamos con el abuelo dice, es que también mi tío, mi papá, mi abuelo abusó de mí. O sea, se convierte en casi una norma familiar, una herencia ahí de comportamientos. Es que fíjate, cuando decimos que la violencia viene del sistema nervioso autónomo en el lenguaje no verbal, casi todas nuestras acciones y conductas parten del lenguaje no verbal. O sea, muchas veces cuando repetimos estas acciones es porque también nosotros en algún momento de nuestra vida las vivimos, ¿no? O sea, tenemos que tener una mirada diferente del fenómeno, porque a veces el sanar estas cosas implica sanar generaciones y muchos vínculos familiares, ¿no? Evidentemente, como la reacción que nos causa es de enojo, es de queremos castigos más fuertes, queremos que haya más sanciones legales, queremos estas cosas, es una reacción normal. Pero la verdad es que ese camino no nos va a llevar a ponerle una solución al problema, ¿no? Por eso metemos a alguien a la cárcel que abusó de niños y lo violan 500 personas adentro de la cárcel, ¿no? Bueno, 50 o 20, ¿no? En automático dice, aquí no la paga. Ajá, y generamos más violencia. O sea, la violencia generalmente genera violencia. Y tal vez, ¿qué es lo que tendremos que hacer? Ver dónde surgieron estos problemas, porque todas las personas que ejercen violencia, tal vez en algún momento fueron víctimas, no de lo mismo. O sea, no significa que si alguien sufrió abuso sexual de niño, se va a volver un abusador en la vida adulta. Pero es una cuestión de irle viendo cada vez más factores violentos. Si una persona crece en una comunidad violenta, en donde está la presencia del crimen organizado, tiene una familia en donde el padre es ausente, la mamá es alcohólica, sufre abuso sexual de niño, o sea, va teniendo una condición que va dando como resultado algo. Y fíjate, eso significa también no solamente que su familia no vio el dolor de esta niña o niño, sino que la comunidad no lo vio, ¿no? Y si nos hacemos responsables, todos tenemos un factor
en este tema, ¿no? Ujú. O sea, ¿cómo podemos ir cambiando a una sociedad más bien tratante y una sociedad más empática, más resiliente? Pues desarrollando en todas las cosas que hacemos estas competencias y estas habilidades. Ujú. Y dándonos cuenta que no necesitamos ser perfectos. Ujú. Necesitamos más bien descubrir que nuestras heridas tienen en el fondo semillas de esperanza y semillas de una construcción social más adecuada para poder tener un mundo con más paz. Que es una gran labor que hacen ustedes en Guardianes, generar metodologías, tener un método de trabajo, tener especialistas que traten las diferentes violencias, que traten y que acompañen a niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia y a las familias, ¿no? Me encanta el concepto, este taller, este producto que ustedes tienen como el de primeros auxilios emocionales, porque es algo que yo creo que de alguna manera todos y todas podremos sacar siempre ese botiquín, ¿no? Ese botiquín con el cual arman ustedes en Guardianes. Y este episodio, pues es un episodio para abrir la puerta a la conversación sobre cómo entender las violencias, cómo entender y detectar que hay un entorno, un sistema, una familia, más allá de lo que puede ser obvio, ¿no? Vives en una colonia que tiene alto índice de violencia o alto índice de hoy, pues ya no sabes en qué entorno están o no están el crimen organizado o en todos lados está el crimen organizado. Y más allá de normalizarlo es detectar aquellos patrones que pueden generar esa violencia o que pueden generar que la violencia se dé y que haya más víctimas en ciertos entornos y ciertos contextos, sin el prejuicio de que una colonia, la persona venía vestida solamente, todos los que están vestidos así son de tal forma y que generan estigma. No hay estigmas hoy, se rompen, yo creo que un poco la manera de ver de dónde viene la violencia, ¿no? Más bien es desestigmatizarla y ampliarlo. Y nos da Rosario, pues pie para abrir esta conversación de una manera profesional. Te agradezco mucho el que hayas venido a estos micrófonos, que hayas permitido en tu agenda tener este espacio para los cavernícolas, y también hay muchas cavernícolas que nos escuchan. Ay, muchas gracias a ti, Omar. Encantada de verdad de estar aquí contigo y espero que la información sea de utilidad para todas las personas que te ven y te escuchan. Sí, y además, bueno, yo lo que recomiendo es que acerquen a Guardianes buscando a Rosario, que dirige Guardianes, pero también a la organización, porque tienen muchos materiales. La verdad es que hay evolución de materiales como estos libros, que son pues cuentos que la playera de Filipón, que es un libro de cuentos que nos enseñan a querernos y a cuidarnos. Y este es un material inédito que lo trabajan ustedes, que lo han rediseñado. Ya no sé cuál es la edición y la reedición, pero además cavernícolas que nos ven, y si no nos ven y solo nos escuchas, pues mira, vean esta chulada de libro, estos ejemplares que además ya, tiene una experiencia inmersiva para verlo con realidad aumentada. Imagínate que le vas contando el cuento, le vas leyendo el cuento a tus hijos, a tus hijas, a tus intrusos o a tus intrusas, y esto se mueve y tiene animación, tiene una interacción, y es un libro con mucho trabajo pedagógico detrás, mucha experiencia, donde habla principalmente cómo podemos enseñar a nuestros niños y a nuestras niñas a querernos y a cuidarnos más. Y por ejemplo, es uno de esos materiales. Y conozco mis derechos. Imagínense estos materiales que se especializan. O sea, si no sabes dónde ir a esta cifra, o tú sabes, o tu familia ha vivido violencia, o crees, o temes, o has vivido, o ya está en esa circunstancia de haber vivido tus niños o tus niñas violencia y no sabes qué hacer, cómo hacerlo, la verdad es que sí hay lugares, sí hay especialistas. Hoy tenemos en nuestros micrófonos a Rosario Alfaro, y su organización hace materiales como estos, y hace materiales especializados para niños, niñas, papás, mamás, para el entorno educativo. Y miren, chulada de cosas que van haciendo de manera didáctica. Y pues este itinerario de viaje de conocer nuestros derechos cavernícolas, es un deleite platicar contigo, escuchar la voz de una expertaza en salud, en familia, en sexualidad, en violencia sexual, en violencias, y pues tenerte aquí. Te agradezco mucho. No, muchísimas gracias, Omar. Muy contenta de estar aquí. Pues muchas gracias. Seguramente nos volvemos a ver, te volvemos a invitar porque quedan muchos temas por delante. Y cavernícolas,
Espero que este capítulo de corazón haya sido de utilidad, que detectemos estas cosas que son difíciles para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana. La idea, el viaje, el propósito de Cavernícolas es siempre ayudar a que este mundo se paterne mejor. Yo soy Omar Estrada, les veo en todas nuestras redes sociales y lo que me resta decirles es muchas gracias y unga unga. Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó